Me alegra verlos. Hoy tenemos un tema que muy necesario porque he visto mucha angustia en la gente y en los cristianos con respecto a los temas espirituales. ¿Cómo vencer al maligno? Y escogí esta parte de esta escritura que ya Paulinita leyó. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que ciertamente estamos en una situación en la que con frecuencia los cristianos son probados y los cristianos son puestos en circunstancias difíciles, y hay seres espirituales y hay un mundo espiritual que ciertamente existe, y el cristiano a veces tiene que confrontar. Pero hoy vamos a ver algunas maneras de hacerlo y vamos a afirmar. Yo creo que la charla de hoy no cubre todo el tema, pero vamos a comenzar diciendo cosas fundamentales con respecto a esta lucha que tenemos, cómo vencer el maligno. Entonces, esta escritura nos presenta a Satanás como un león rugiente. Y se han visto películas, ¿no? Seguramente que ustedes han visto películas, cómo cazan ellos, cómo van mirando, cómo van siguiendo. A veces durante buen tiempo van siguiendo a un grupo de animalitos, ya sean búfalos o ya sean gacelas o ya sean venados, lo que sea. Lo van siguiendo y lo van siguiendo. ¿Y qué están buscando? ¿Qué están buscando? Van buscando una oportunidad. Van buscando oportunidades. ¿Y quiénes son los que generalmente son cazados? ¿Quiénes son los que generalmente? Los débiles. Los débiles, los que van enfermitos, que tienen alguna dificultad, han entrado en alguna pelea, por ejemplo, con otro animal y están heridos y no pueden mantener el paso de todo el grupo, y entonces esos son un objetivo. ¿Por qué? Porque se quedan del resto, se van quedando. A veces no caminan con todo el resto del grupo, sino por su debilidad van un poquito atrás, y entonces a eso les caen. ¿Y le caen a quién? También a los viejos, a los animales ya viejitos, porque no se pueden mover bien. Entonces a esos también les caen. Y es animalitos que cansados, no pueden mantener el paso, ¿no? Y por eso se van quedando también del grupo. Y a los otros que les caen son los que se las dan de artistas, ¿no? Que son como que se las dan de artistas y entonces salen corriendo y se van solos y creen que pueden estar solos, se aíslan otra vez, se aíslan del grupo. Y entonces cuando la manada de leones y las leonas, que son las que generalmente cazan, le ponen el ojo a un animalito, lo hemos visto bien, ¿no? Lo van encerrando y entre varios leones los separan completamente del grupo y finalmente le caen y es la comida del día. Bueno, los leoncitos comen también, ¿no? Pero es una manera de hablar de Pedro que nos enseña cómo pueden pasar las cosas en la vida cristiana. En la vida cristiana también los enfermos. ¿Cuáles son las personas que consideramos enfermas? No sé qué venga a su corazón, pero una persona enferma puede ser una persona que se siente agraviada, una persona que tiene amargura, que se siente que ha sido tratada injustamente y tiene rabia y tiene problemas con otras personas, tal vez en el grupo, en la iglesia, se siente desilusionado, algo le hicieron. Está mal en su corazón, no se quiere reunir, no quiere estar con nadie en la iglesia, se siente maltratado y entonces se aísla y dice: no quiero volver a esa iglesia, no quiero ir nada más, qué decepción esa gente, esos cristianos son la locura, y entonces no quiere volver y comienza a alejarse, y poco a poco, no es una cosa que sucede así, sino que es un proceso que a veces toma
incluso años. La persona ha comenzado muy bien. Las escrituras nos dicen que las personas pueden comenzar con un gran amor y una gran dedicación, pero con el tiempo se enfrían. Dice, por ejemplo, la carta a la primera iglesia que pierden el primer amor, se desilusionan, algo sucede y se enfrían y ya no son igual, ya no tienen la misma paciencia, ya no tienen el mismo amor, ya no están igual de dedicados, algo les ha pasado en su corazón, han permitido que circunstancias de la iglesia o de otras personas los ofendan y no han podido perdonar y no han podido manejar una dificultad y entonces andan enfermos. Esas personas son las que comienzan a volverse acusadores y comienzan, cada vez que hablan cosas feas y hablan cosas de acusación y de decepción, de rabia, y uno siente que algo pasa allí, que algo está sucediendo, hay cosas en su corazón que la persona necesita lidiar con esas cosas, no está lidiando bien con su amargura, con su rabia. Tal vez asistieron a una iglesia donde los explotaron, donde ciertamente abusaron de ellos en el sentido de que dieron mucho de su vida, mucho de su tiempo, mucho de sus esfuerzos y todo lo demás, y de un momento a otro se dieron cuenta que habían sido abusados en el sentido de que nadie les dijo, oiga, cuidado, espérate, sé equilibrado en tu vida, mira, ten cuidado con tu familia, ten cuidado con tu esposa, con tu esposo. A veces las iglesias absorben las personas y no hay nadie que mire que una persona se está entregando demasiado y está descuidando su casa. Y el primer ministerio que tenemos las personas, especialmente los casados, es nuestro hogar. Y entonces a veces descuidamos cosas y de pronto tenemos problemas. Y esa persona se puede amargar porque además he oído, y le estoy hablando desde la experiencia, he oído de personas que entregaron no solamente tiempo, mucho tiempo en su iglesia, sino entregaron muchos recursos, mucho dinero, esperando que con ese dinero iban a recibir bendiciones, iban a recibir favor de Dios, iban a recibir esto, iban a recibir aquello, pero pasó el tiempo y no recibieron nada, parece que no hubiera sido algo efectivo y se llenan también de angustia. Y recuerdo de una persona que una vez sembró una cantidad de dinero y era todo lo que tenía, y después vio a los pastores salir en un auto muy, muy fino, muy elegantes, y ellos iban muy bien en su auto, y ella iba a pie, y ella iba como tenía que caminar, no había dejado ni siquiera para el bus, había puesto todo el dinero para la iglesia, y iba caminando, y cuando vio pasar el carro fino de los pastores, dijo, ¿yo qué hice? Entregué toda mi plata. Y sí, y se ofenden. Y eso dura ahí en el corazón porque falta sabiduría en cómo hacemos, cuál es nuestra vida cristiana. Y se llenan de amargura, y esas amarguras son graves porque con el tiempo la persona se puede apartar incluso de Dios. Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa. Es el hombre, problemas de seres humanos, pero las personas se pueden amargar por las cosas que hacen y por una mala teología, una mala idea de lo que Dios espera de nosotros puede hacer que una persona llegue a desilusionarse de Dios, pero no era Dios. El problema no era Dios, el problema era una mala teología, malas prácticas en una iglesia, y la persona se desilusiona. Y entonces a esas personas que están en esa circunstancia, Satanás les cae y los llena más de amargura y les dice, sí, mira lo que te hicieron, míralo cómo te maltrataron, eso es puro cuento, es mentira, eso es mentira. Y la persona se va amargando, y si no pone cuidado y si no se arrodilla y dice, Señor Dios, mira lo que hay en mi corazón, pues finalmente la persona queda mal espiritualmente y no quiere saber nada de iglesias, no quiere saber nada de Dios. Y Dios no tenía la culpa, Y viejos, cansados, es a veces también muchos años en la iglesia, llevan 20, 30 años y dicen, ay, ya no más, ya no quiero más, ya hice mi función. Y no se dan cuenta que la vida cristiana es toda la vida. Es toda una vida, hay que saberla vivir, hay que saber vivir la vida cristiana, y una vida cristiana con Cristo no debe producir cansancio, no debe producir
una circunstancia en la que digamos, ay, ya no más, ya entregué todo, ya no más. No, 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 no ha entendido entonces cosas. Es como el matrimonio, ay, estuvimos 15 años casados, chavos, nos vemos. No, no es eso, algo anda mal en esa relación, hay problemas en esa relación, porque el matrimonio es para siempre y si se hace bien y si se siguen principios, es un gozo. Así es la vida cristiana, si la persona hace las cosas bien, es sabio, aprendió bien las cosas, la fe, es un gozo vivir como cristianos toda la vida, pero hay personas que se agotan, se cansan, ya no dan más. Y finalmente los aislados son personas que son como inestables en el sentido de que hoy aprenden una cosa y luego quieren ir y aprender otra y luego van allí a otro lado y luego leen otra cosa y luego leen cosas que no son cristianas y luego dicen, bueno, mezclan todo y de pronto están como diciendo, como con unas teorías tan raras, como que salen con unas ideas que uno dice, ¿qué está leyendo? ¿Qué está dejando entrar a su corazón? Y a veces se meten en cosas secretas, ¿no? En cosas, he tenido personas así, pastor, mire, uy, es que hay algo aquí, usted no sabe, pero aquí hay algo secreto. Y les gusta meterse en cosas por allá que supuestamente nadie sabe y que solo ellos saben, revelaciones especiales y todo demás, y se sienten superiores a todo el mundo. Y a la hora de la verdad lo que tienen es un problema espiritual. A la hora de la verdad lo que tienen es una actitud de sentirse mejor que los demás, que son suficientes ellos, no necesitan a nadie más, ellos son autosuficientes, no necesitan iglesia, no necesitan ir a ningún lugar porque ellos encontraron este conocimiento secreto. Y resulta que en esa vanidad Satanás los hace presa. Y por eso entonces Pedro nos da aquí unas guías y vamos a estudiar detenidamente el pasaje porque ahí está toda la respuesta. ¿Cómo luchamos contra Satanás? Lo primero es que nos dice en todo ese capítulo primera de Pedro, capítulo 5, está hablándole a los pastores y está diciendo que el pastor de todos los pastores, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Dice, Él es el pastor, Él es el pastor. Y entonces aquí hay una figura en este capítulo de que hay un pastor. Y es el pastor de los pastores. Y es el pastor de los pastores y de todos en la iglesia. Él es nuestro pastor. Y sabemos que un pastor tiene una cantidad de funciones. Y las vamos a ver acá. Tiene una cantidad de funciones. El pastor hace cosas. ¿Cuál es la principal? De las funciones de un pastor, ¿cuáles se acuerdan? Cuidar, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver más en detalle. Pero aquí Pedro comienza a decirnos cosas. Dicen, la primera es, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En los comentarios este versículo lee más o menos así. Ustedes estén siempre cerca del pastor, porque Él es el que los protege cuando viene el peligro. Esa es como otra interpretación del mismo pasaje. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, quien es nuestro pastor, para que cuando vengan tentaciones, dificultades y venga el enemigo, nosotros estemos protegidos por el pastor. Y entonces, aquí la primer clave es esta. La primer clave es que usted no tiene la fuerza suficiente personal para luchar contra estos seres espirituales. Pero usted tiene un pastor que lo protege. Y usted no sale corriendo a luchar contra estos seres diciendo, yo puedo, yo. No, mala estrategia. Es como una ovejita salir a luchar contra el lobo. ¿Cierto? ¿Qué le pasa a la ovejita? Se las da por más gordita que sea y venga a ver si se enfrenta contra el lobo y el lobo le da 3 vueltas y hasta ahí llegó la pobre ovejita. Lo que nos está diciendo Pedro es que cuando hay problemas y hay dificultades y hay tentaciones, en cambio de salir corriendo a luchar contra estos seres espirituales nosotros solos, debemos salir corriendo es hacia las manos de Cristo, a las manos de Dios, quien es nuestro pastor y el que nos cuida.
y no darnos las de inteligentes nosotros, sino que Él es el que nos cuida. Él dice para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Entonces, aquí está el primer paso. El primer paso es no darnos las de artistas, de que nosotros podemos y que somos, yo en el poder y ahora yo decreto y ahora yo mando y ahora. No. Usted va y se humilla y dice, Señor, aquí estoy delante de mí, guárdame, protégeme, tú eres mi pastor. Y aquí dice con claridad que Él es el que tiene cuidado de nosotros. ¿Quién nos cuida? Él. Él es el que nos cuida. Él es el que nos protege. Él es el que nos libra. Él tiene toda la fuerza, el poder. Él tiene, un pastor común y corriente normal, tiene 2 herramientas de trabajo, ¿no? Pues entre todos sus arsenal de conocimiento de las ovejas. Pero tiene una vara y tiene un callado. ¿Para qué era la vara? La vara tenía muchas funciones, la vamos a ver después cuando leamos el Salmo 23. Pero la vara es para guiar, sí, pero también para proteger, para pegarle al lobo, para alejar al enemigo. Y el callado es porque eso trae una vueltica, y entonces para sacar a la ovejita, para traerla, para sacarla del hoyo, sacarla de las dificultades. Él es el que nos protege. Así que aquí bien claro dice que nosotros tenemos es que echar toda ansiedad. ¿Será que a nosotros nos dan momentos de ansiedad, de angustia? Nos dan momentos de tristeza, de dolor, que nos sentimos asediados, que sentimos que el mundo se nos vino encima y sentimos, Señor, no voy a poder salir de esto. Tenemos que ir donde Él. Echemos toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros dolores, todas nuestras angustias y también nuestras tentaciones, cuando estamos siendo tentados y cuando tenemos algo que es tan poderoso que queremos hacer, tenemos que ir donde Dios y confesarle, decirle, Señor, mira, estoy siendo tentado. Él lucha por nosotros. Él nos ayuda en esas dificultades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y dice, y sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda alrededor. Satanás no está en las personas, menos en el cristiano, como lo vamos a ver. El cristiano es de Cristo. Donde está Cristo, Él es el dueño. Y ahora vamos a ver eso. Dice que anda alrededor. Pero ¿cómo nos guardamos? Si nos mantenemos en el grupo. En el sentido de que si nos mantenemos bajo la protección del pastor. Si nos mantenemos bajo la protección del pastor, Él dice, cuando dice, sed sobrios y velad, es pilas, manténgase bajo la protección del pastor. Eso es lo que nos dice. Manténgase ahí bajo la protección del pastor, porque Satanás estará dando vueltas, pero a usted no lo va a pescar. A usted no lo va a pescar, ¿por qué? Porque usted está bajo la protección del pastor, está en la manada, está en el grupo, está caminando con el grupo, está protegiéndose porque el pastor está ahí pendiente. Solamente si usted se queda, solamente si usted se sale, solamente si usted se las da de artista, ¿sí? Entonces el pastor a veces dice, ¿qué se me hizo la ovejita tal? ¿Qué se me hizo? ¿Se me desapareció? ¿Se me fue? Ahí nos salimos de la mirada del pastor. Muy bien. Y ahora nos da la primer clave, o la segunda más bien. La segunda clave es, al cual resistid firmes en la fe. Nos da la segunda clave. La segunda clave es que el cristiano debe conocer su fe. ¿Y qué es lo que debe conocer el cristiano de su fe? ¿Qué es lo que debe conocer? ¿Qué debe saber el cristiano? ¿Qué debe saber? Voy a saltar acá y después nos devolvemos. O leamos todo el pasaje y después lo comentamos. Dice, al cual resistid firmes en la fe, mas el Dios de toda gracia,
Subraye gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, Él es quien nos perfecciona, afirma, fortalece y establece. Otra vez. Pero entonces nos dice, resistid firmes en la fe. Vamos a ver esa parte. ¿Qué significa resistir firmes en la fe? Que aquí es donde viene la tarea del cristiano, aquí es donde viene el discipulado, aquí es donde viene la lectura de las doctrinas, de las enseñanzas de Cristo. Si una persona no conoce su fe, está en peligro. Está en peligro si no conoce su fe. Y entonces dice, resistirlo firmes en la fe. ¿Qué quiere decir? Firmes en lo que hemos creído, en lo que se nos ha enseñado de parte de Cristo. ¿Qué nos ha enseñado a Él? Y vamos a ver qué nos ha enseñado a Él. Entonces, vamos a leer Romanos 8, 32, pero básicamente lo que dice es, rescatados, que hemos sido perdonados, que hemos sido adoptados como hijos amados, que hemos sido comprados por alto precio por la sangre de Cristo, que ya no hay ninguna condenación para los que hemos creído, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo y que hemos pasado de muerte a vida. Y lo tenemos que tener claro. ¿Quiénes somos? La persona que tiene victoria sobre el enemigo es una persona que tiene claridad de quién es en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes somos? Hijos amados, pasados de muerte a vida, comprados por la sangre de Cristo. Ya no hay ninguna condenación para el que ha creído. Satanás ya no es nuestro acusador. ¿Por qué? Porque Cristo pagó totalmente por nuestros pecados. Entonces ya no tenemos que tener miedo. Por eso dice Pedro acá, estad firmes en la fe, porque la fe nos informa que por fe en Cristo ya no pertenecemos a Satanás. Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. Satanás no puede entrar en nuestro corazón. Satanás no nos puede poseer. Y a mí me sorprende que hay algunos cristianos que siempre tienen miedo con los espíritus y están diciendo, ay, es que qué miedo. Y no se dan cuenta que Cristo los ha comprado completa, totalmente, les ha liberado del poder de las tinieblas. Somos libres, libres de la muerte y libres de Satanás. Satanás no se puede meter con nosotros a no ser que nosotros le demos cabida. ¿Cómo? Enfermos por rabias, odios, amarguras y cosas que no queremos perdonar, débiles por cansancio, porque ya estamos agotados de tantos años de ser cristianos, o porque nos las damos de ingenieros, ¿no? Y entonces nos ponemos a jugar con otras cosas. Pero si estamos bajo la mano de Cristo, dice, Él nos cuida. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo. Y hay personas que viven con miedo del mundo espiritual, siendo cristianos. Y también es porque hay una mala teología en las iglesias, donde todo es Satanás. Está enfermo, uy, Satanás se le metió. Está de mal genio, uy, Satanás se le metió. Cualquier cosa, ¡tum!, Satanás se le metió. Y entonces en las iglesias resulta que a mí me llama mucho la atención. Ese es un tema muy debatible, que a veces en las iglesias se habla más de Satanás que de Cristo. ¿Sí? Y todo es Satanás, y ahora sacamos al demonio, y ahora vamos a sacar al demonio, no sé qué. Oiga, pero espere, ahí está la iglesia, está el cuerpo de Cristo, los ganados por la sangre de Cristo, ahí, a no ser que haya algún visitante que no sea cristiano, y que de verdad tenga algún demonio. Pero los creyentes son de Cristo, no son de Satanás. Entonces no tenemos que tener miedo. Tenemos que estar calmados, dormir en paz. Dice que Dios a los que ama les da sueño, no se vayan a dormir, sino
sino que les pueden dormir con calma porque ellos saben, porque hay personas que se despiertan a la mitad de la noche, ¡ay, Satanás, Satanás! Pero a ver, ¿usted es quién? Cristiano. ¿Y por qué su miedo? ¿Miedo de qué? Cristo es dueño de su vida. Cristo lo compró. Tú eres de Cristo. Y si no tenemos esa claridad, pues Satanás va a estar jugando con nosotros todo el tiempo. Eso es como cuando uno está casado y uno no sabe si la mujer lo ama a uno. ¡Qué angustia! ¿No? ¿Cierto? Es, me ama, no me ama, me ama, no me ama. A ver, te seguro. Es mucho más que eso. Dios es un Dios que no miente. Nos compró con su sangre, somos de Él. Ande seguro, ande calmado, ande tranquilo. Yo soy de Cristo. Y lo tenemos que declarar todo el tiempo. Yo soy de Cristo. Él es mi Señor. Él me compró. Él me cuida. Nada me hace daño, nada me hará daño porque yo soy de Él. Y por eso esta imagen me gustó tanto, ¿no? Porque nosotros somos como ovejitas que el pastor lleva y nos cuida. Y me gustaría que esa imagen quedara siempre con nosotros, para que no nos dé miedo de nada. Porque hay personas que han ido incluso a mi apartamento y de pronto tengo una matica ahí, de pronto entra el viento y mueve la matica y dicen, ¡ay, ay, se movió esa mata! ¡Ay, qué sería lo que pasó! A ver, se movió una mata, punto. Pero como que diciendo, ay, ay, ¿qué hay? ¿No? Y hay gente que le tiene miedo a todo y van a un lugar y dicen, ay, aquí está como... No ven a Dios, no ven a Dios, sino en todas partes están viendo a Satanás. Es como todo oscuro, ay, qué miedo. ¿Y por qué no vemos como hijos a Cristo? Debiéramos hacer el ejercicio y verlo a Él en las cosas. ¿Dónde está Cristo aquí? ¿Dónde está el Señor Jesucristo acá? ¿Cómo está obrando? Porque Él está obrando en la vida de las personas. Y debemos más ver a Cristo que tratar de ver a Satanás, pero muchos cristianos están viendo a toda hora a Satanás en todas las cosas. Y tenemos que hacer el ejercicio de ver a Cristo en nuestra vida. Y Él nos carga así como este corderito. Ese corderito, ¿cómo estará ahí? Imagínenselo. ¡Qué delicia!, ¿no? ¡Qué delicia! Yo no tengo un corderito, tenemos gato, y los gatos se arrunchan con uno, ¿no? A veces. Tenemos dos gaticos y especialmente la gatica, y uno arruncharse con la gatica y la gatica con uno, eso, ella está ahí como, ay, qué delicia, no se quiere salir, no se mueva, ay, quieta, qué delicia, no, qué protección. Más que eso es Dios con nosotros, nos cuida, nos abraza. Entonces, haga ese ejercicio, sienta el abrazo de Cristo. Imagínese usted es esa ovejita y Cristo la abraza y le dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, te amo profundamente, yo di mi vida por ti, te compré con el precio de mi sangre y te sellé con mi espíritu. Tú eres mío, tú eres mía. Y yo te cuidaré siempre, nunca te soltaré, nunca te dejaré, y cumpliré en ti todo mi propósito hasta que seas formado a la imagen de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Eso es lo que siempre tenemos que tener seguro y no dejarnos mover con esas ideas de que Satanás, pues sí, Él existe, es una realidad, no lo podemos negar, pero el cristiano tiene seguridad en un Dios que lo cuida, en un pastor que lo cuida. Así que ahora sí leamos Romanos 8:32, porque esa escritura es muy linda y la hemos leído 1000 veces, pero hoy vamos a leerla otra vez. Romanos 8, versículo 32, dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién nos acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Dios es el que nos justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos podrá o quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esa es la clave, somos vencedores no porque nosotros somos capaces, no, por quien nos amó. Él es el que vence por nosotros. Él, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ¿cuáles ángeles? Ni demonios, ni nada de eso, nada, ningún ser de esos, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor Jesucristo nos ama tan profundamente que Él nos tiene así, ¿no? Abrazados, y no hay nada que nos saque de esa condición, porque Cristo nos ama profundamente y debemos vivir con esa confianza y con esa seguridad. Y Colosenses dice que, no lo voy a leer, pero Colosenses dice que el acta de decretos de acusación de Satanás contra nosotros fue ¿qué? Destruida, dejada en la cruz. No hay acusación para los que han creído en Cristo. El acusador ya va allá donde Cristo y le dice, mire lo que está haciendo Héctor. Dice, yo ya pagué por él. Así que no tienes nada que venir a acusarlo. No tienes razón. Mi sangre cubre. Ahora, Cristo, Él lidia conmigo como el pastor con las ovejas. Las guía, las disciplina, las corrige, las mantiene en el camino. Pero es una obra de Cristo en mí. Es una obra de disciplina en amor. Esa es otra cosa, es la santificación que Él hace conmigo. Muy bien. Y Juan, entonces vamos a terminar con este versículo de Juan 10, comenzando en el versículo 27, para que veamos la seguridad con la que tenemos, que tenemos en Cristo. Juan capítulo 10, comenzando en el versículo 27, dice así. ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo. Está hablando el Señor Jesucristo y Él dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Usted está seguro de eso? Y no perecerán jamás. Aquí Cristo nos está hablando de algo adicional que nos ayuda a combatir contra el enemigo. Es la seguridad de la salvación. Cristo no es un Dios que dice hoy te doy salvación, mañana, no se tomó la sopa, le quito la salvación. ¿Sí? No, porque Dios no es así, Dios no está juzgando, no está jugando con nosotros. Él no está diciendo, hoy eres salvo, mañana no, hoy eres salvo, mañana no. Sí, te quiero, no te quiero, te quiero. No, Dios no es así. Cuando nosotros creímos en Él y venimos y nos refugiamos en Él, Él dice que Él nos dio vida eterna. La seguridad de la salvación. Ahora, yo también tuve un tiempo en el que creí que la salvación estaba en juego todo el tiempo y que yo por hacer alguna cosa, no, por haber mentido o haber dicho alguna cosa indebida, perdía mi salvación y vivía en esa angustia, en ese miedo, perdí mi salvación, yo hice tal cosa, perdí mi salvación. Y eso es muy angustioso, eso no es un padre, eso no refleja una buena teología, de verdad, no refleja conocer a un Dios de amor. Cuando Él dice,
te di vida eterna, es que te la di. La única cosa es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable, ¿qué es el pecado imperdonable? Es un pecado del que la persona no se quiere arrepentir, y es un pecado en el que la persona intencional, voluntaria, conscientemente, con la claridad de sus sentidos, niega a Dios y le dice, ¿sabe qué? No quiero nada que ver con usted. Pero eso no lo hacen los cristianos. Y esos son casos muy, muy, muy raros. Muy raros. Hay personas, hay gente que lo puede haber hecho, que habiendo conocido a Dios, voluntariamente lo rechazan. Eso es muy raro, es muy raro. Pero en general, una persona que cae en algún pecado y dice, Señor, Señor, perdóname, la embarré, perdí mi salvación, esa persona no ha perdido su salvación. Le enseñaron que perdía su salvación si hacía tal cosa, si no diezmaba o si alguna de esas cosas, perdía su salvación, pero no la ha perdido. ¿Por qué? Hay temor. ¿Por qué? Porque ama a Dios, sabe de su error, se arrepiente, va y lo confiesa. ¿Y qué hace Dios? Cuando confesamos nuestros pecados, ¿qué hace Dios? Nos perdona. ¿Qué quiere decir nos perdona? ¿Que nos vuelve a dar la salvación? No, que nunca nos la ha quitado y no nos la va a quitar, y dice, yo estoy contigo. El tema de la salvación es algo muy importante. Tenemos que tener seguridad de que Dios no es un Dios indeciso, porque hay personas indecisas, ¿no? Como ese del cuento, dice, yo no soy indeciso, ¿o sí? Y Dios no es así, Dios no es así, Dios es seguro. Cuando Él dice sí, es sí. Y cuando Él dijo que nos daba su vida, nos la dio. Dice, y no perecerán jamás, no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Que cuando las ovejitas, cuando creemos en Cristo y cuando nos amparamos bajo Él, dice, nadie. ¿Quién es nadie? Nadie. ¿Algún espíritu? ¿Satanás? Nadie es nadie. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Dice así, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, Cristo dice, nadie las arrebatará de mi mano. Y suponiendo que se me deslizara de mi mano, mi Padre está ahí. Mi Padre está ahí y las toma y no las deja y no las suelta. Y mi Padre y yo somos uno en esta voluntad, en este plan. Eso es lo que dice. Dice, yo y el Padre uno somos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciendo ahí? Dice que el Padre y el Hijo están en pleno acuerdo en no dejar que ninguna ovejita se pierda. Ellos están luchando por nosotros. Sí, como leímos en Romanos, si Dios Padre envió a su Hijo desde su trono para venir y pagar un precio en esta tierra, ¿nos va a dejar ir así nomás? No. Él dice, no hay nada, no hay ni seres, ni tribulaciones, ni cosas, nada que nos separe de ese amor tan inmenso del Padre y del Hijo. Y los dos están de acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que no está el Hijo diciendo, no, pero Padre, no, mire ese, no, tampoco, suéltelo, no, déjelo, es que es un descarado. No. Los dos están de acuerdo en salvar. Los dos están de acuerdo en que nadie, ninguna ovejita la van a soltar. Así que esa escritura es muy linda, que estamos seguros en nuestra salvación. Y ahora sí, no creo que nos alcance el tiempo, pero leámoslo rápido, el Salmo 23. Porque ese Salmo 23, ¿no les parece que es algo absolutamente hermoso? ¿Y qué tiene que ver?
tiene que ver con un pastor y tiene que ver cómo es el pastor. Y Dios se presenta como el pastor, y aquí ya el rey David hace muchos años escribe. Dice así, Salmos 23, yo sé que todos se lo saben de memoria, yo por los nervios ahorita no lo puedo recitar, me toca leerlo. Pero dice así, lo voy a leer en la Reina Valera, lo estuve mirando en otras versiones, pero me gusta mucho la Reina Valera y lo voy a leer en la Reina Valera. Dice, el Señor, lo único que voy a cambiar acá es Jehová, porque Jehová es el Señor. Dice, el Señor es mi pastor. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está escribiendo? David. ¿Y él quién era en su trabajo? Él había sido un pastor. ¿Y sabría lo que era un pastor, David? Claro, le tocó muchas veces, muchos años, antes de ser rey, le tocó cuidar ovejas, ese era su trabajo, y él sabía lo que hace un pastor. Así que el que está escribiendo sabe lo que está diciendo, porque él se había enfrentado con animales para proteger sus ovejas. Las escrituras dicen que se enfrentó con leones, y yo no sé, pero también dice que con osos. Debían en esa región, en ese tiempo, debía haber animalitos que trataban de comerse las ovejas, y el David se enfrentaba con esos animales para proteger sus ovejas. Y entonces David sabía de lo que significa ser un buen pastor. Y cuando él en esa noche o en alguna de esas ocasiones estaba meditando, dijo, oiga, así como yo soy con mis ovejas, Dios es conmigo. Y entonces él dijo, el Señor es mi pastor. Es decir, Él es el que me cuida, Él es el que me defiende, Él es el que cuando viene una prueba, alguna dificultad, una bestia, un enemigo, Él es el que me guarda. Eso es lo que Él dice acá, Él es mi pastor, no me faltará nada. Cuando Él dice nada me faltará es porque Él era así con sus ovejas. ¿Dónde las llevo? Donde hay buenos pastos, donde hay agua, ¿cierto? David está diciendo, Dios es el mejor de los pastores, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahora, el ejercicio es que usted lo sienta personal y diga, Señor, no sé cómo será eso, no entiendo muy claramente, pero tú eres mi pastor. Tengo una cantidad de problemas, pero tú me estás pastoreando y tú harás que todo salga bien. Todo salga bien porque tú eres mi pastor. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. ¿Qué es me confortará mi alma? Confortará mi alma. Es decir, Él es el que nos abraza y cuando la ovejita tiene frío o tiene algún problema, la alza y la abraza y la calma y siente el afecto y el cariño del pastor. Eso es así como David se sentía con Dios. David se sentía confortado por Dios. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es decir, Él siempre estará buscando mi bienestar, siempre estará bendiciéndome de maneras increíbles. No sé cómo, pero Él siempre me bendecirá. Y ahora viene esta parte difícil. Es una parte difícil porque dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y entonces aquí habla de algo que es muy real. Él sabía que a veces tenía que pasar por lugares altamente peligrosos. Él sabía que tenía por alguna razón que cambiar de pastos, de ir de un lugar a otro, y a veces tenía que pasar por lugares peligrosísimos. ¿Y saben qué? Esos son los problemas que a veces tenemos que enfrentar, son las tentaciones, son los momentos de oscuridad en nuestra vida, son los momentos
de mucho sufrimiento, en que nos sentimos atrapados, son momentos en que sentimos que no hay futuro, en esos momentos en que todo es absolutamente gris, más que gris, es oscuro, no vemos el futuro, no vemos a nuestro alrededor, estamos a tientas, estamos en angustias, estamos sufriendo, estamos en enfermedad, estamos en pérdida, en muerte, en dificultades gravísimas, y vemos que no hay salida. Y nos parece que no hay salida y entramos como en valles de muerte. ¿No les ha pasado? A Martica no le ha pasado nunca, nunca, nunca. Gracias a Dios, Martica, nunca te ha pasado. Todos pasamos por esos momentos de valles de muerte, y en esos momentos son cuando nosotros vamos y derramamos nuestro corazón delante de Dios y lloramos y le decimos: Señor, mira lo que está pasando en mi vida, me siento mal, me siento en gran dificultad, no sé cómo salir de esto, si hemos cometido algún error, estamos muy angustiados. Señor, mira, la embarré, perdóname, ahora vienen consecuencias sobre mi vida, voy a perder esto, voy a perder aquello, tomé malas decisiones en mi vida, mira, Señor, a causa de una mala decisión en mi vida, mira lo que ha venido, estoy sufriendo, estoy en dolor, estoy en angustia, y a veces esos valles de muerte nos acompañan durante años, que no vemos como salida y estamos en angustia y estamos en dolor y nos arrodillamos una y otra vez y oramos, pero algo pasa y sabemos que es difícil salir de ahí. Y parece que David sufrió esas circunstancias, y más adelante en su vida David lo sufrió, ¿o no? ¿Se acuerdan? Estudiando la vida de David, uno sabe de momentos de valle de dolor y de muerte que tuvo en su vida. Pero aquí dice algo hermosísimo. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Aunque usted sienta que esos demonios están ahí alrededor y que lo quieren ya atrapar, y usted siente las uñas de pronto. ¿Saben qué? Dios está con usted. El Señor no lo suelta, nunca lo soltará. Él hizo una promesa de nunca soltarle. Él es un buen pastor, Él no va a salir corriendo. El Señor Jesucristo en Juan habla del mal pastor. El mal pastor sale corriendo y deja tiradas las ovejas. No es el caso de Dios. Él no nos deja. Yo no sé cómo será eso. Yo no entiendo mucho en cosas de sufrimiento. Yo no entiendo cómo es que Él está ahí pastoreándome. No me explico, pero Él está ahí. Él está ahí. Él no deja de ser buen pastor en nuestros momentos de valles, de sombra y de muerte. Él nos está pastoreando. Él está caminando con nosotros para llevarnos al otro lado. Él está avanzando con nosotros para salir finalmente de la situación. Él no nos va a dejar. Y entonces David dice: yo tuve también que pasar por esos momentos y yo estuve dispuesto a terminar ese caminar, a ir al otro lado, a salir al otro lado. Por lo tanto, así es Dios conmigo. Por lo tanto, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y en momentos de tristezas, de angustia, de dolor, de enfermedad que no podemos comprender porque es tan nublada la situación, tenemos que declararlo: Señor, no entiendo, pero tú estás conmigo. Tú estás caminando conmigo a través de este valle y tú me sacarás de aquí. Tú me sacarás de aquí. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y ahí es donde viene el tema de la vara y el cayado. En esos momentos en que la ovejita se cae y en la ovejita parece morir y parece ya perecer, el pastor viene y la salva y la rescata y la guía y le muestra el camino hasta que salen al otro lado. Esa es la fe que tenemos. Y luego entonces
va directamente a la victoria. Dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, me das de comer, me sustenta en medio de mis enemigos y en mis situaciones difíciles. Dios me provee. Él me provee. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Demos gracias, demos gracias, demos gracias. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque nos imaginamos así como este pastor que abraza a esta ovejita. Señor, te damos gracias. Señor, gracias por tu abrazo. Te damos gracias porque tú nos confortas. Te damos gracias, Señor, porque la primera manera para luchar contra el enemigo es saber que tenemos un Dios seguro. Es un Dios que nunca jamás nos abandonará. Es un Dios que lucha por nosotros. Es un Dios que ha vencido por nosotros. Es un Dios que no juega con nosotros a dejarnos, a abandonarnos, a decirnos sí un día y al otro día no. Es un Dios firme, seguro, que nos ama profundamente y que ciertamente habrá momentos de sombras, de valles difíciles de cruzar, pero tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros, nunca nos dejarás. Estás haciendo cosas maravillosas y magníficas aún en medio de esas pruebas. Ayúdanos a creer en ti, ayúdanos a creer en ti, que el enemigo no tiene poder sobre nosotros, que el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros, que él no nos puede ya acusar de nada, que él no tiene nada en nosotros, porque eres tú, Señor Jesús, eres tú quien pagaste por nosotros, nos redimiste, nos pasaste de muerte a vida y nos sellaste con tu espíritu y somos hijos amados, somos hijos amados. Te damos muchas gracias, Señor Jesús. Gracias por darnos esas victorias. Ayúdanos a no tener miedo de ningún ser de esos espirituales, de esos demonios. No tener miedo, tampoco creer que podemos nosotros solos enfrentarlos, sino ayúdanos siempre a estar en tus brazos. Tú eres quien nos proteges. Tú eres quien luchas contra nosotros. Tú eres un buen pastor. Gracias, Señor. Tu bendición esté siempre sobre nosotros. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre todos nosotros. Amén. Amén.